Jóvenes, Buen día, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. buen día a todos. ¿Cómo han estado? Ya se acerca otro nuevo fin de semana. Parece que el clima va a estar agradable. Bueno, está presente en sala. Está José Rodríguez. Gracias, José, me llamó el ayudante, que me vas a hacer el favor de prepararme la clase que vamos a pasar los días viernes, pero ya yo, que el alumno que tenía el año pasado, Juan Tapia, él postuló para ser ayudante, pero no le alcanzó su nota y él me hacía las clases, me las preparaba y yo entraba solamente, que no se corta porque tiene internet ilimitado. Entonces él me dice, yo se las voy a hacer nomás, doctor, me dice, usted me avisa y yo lo sigo haciendo. Entonces ya pues le dije, y quedamos así, y yo le hablé, o sea, me habló y me dice, doctor, vamos a decir, sí, claro, preparar la clase, lo voy a pasar más tarde, sí, el link. Ya, pues le dije, está bien, no hay problema. Por eso le escribí a usted. Pero después me llamó Liz, que es ayudante de uno de los subgrupos, y me dice que había un muchacho que nos lo podía preparar la clase, que es José Trazao. ¿Listo? Creo que ya estamos en hora, 8:55. Normalmente entramos a las 9. 5 minutos vamos a entrar un poquito antes para que podamos avanzar un poquito más. De todas maneras, lo que vamos a hablar ahorita es lo que hablamos ya la anterior semana, un pequeño recordatorio, rápidamente, para que después entremos en el primer tema. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a... Muy bien. Entonces, esta gráfica ya la habíamos visto, son los parásitos intestinales y parásitos tisulares, es decir, los que afectan los tejidos, que son más frecuentes en nuestra región. Habíamos clasificado en dos grandes grupos dentro de estos parásitos intestinales y tisulares. En el grupo de los protozoarios, que es el primer parcial, y el grupo de los helmintos, que es el segundo parcial. En el grupo de los protozoarios dijimos que los intestinales, los que vamos a reconocer y a estudiar, es la entomeohistolítica, la Giardia lamblia, Bacterium coli y los Cristosporidiums. Y dentro de los parásitos que afectan los tejidos, es decir, que los tisulares, Trypanosoma cruzi, Plasmodium vivax, Leishmania. Buenos días, doctor. Toxoplasmosis y Trichomona vaginal. Buen día, ¿no se ve? No se ve la pantalla, doctor. Entonces será por lo que... no he compartido. Espérate un ratito. A ver, estamos acá. Platino, ¿verdad? Pues yo hablando. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces les decía que dentro de los parásitos, los que más frecuentemente vamos a ver nosotros aquí en Santa Cruz y en Bolivia, son esos que hemos mencionado, que va a ser su primer parcial. Unos parásitos que viven, se reproducen en el intestino delgado, y otros parásitos que viven y se reproducen en los tejidos. Es decir, no, si vos le pedís un parasitológico no vas a ver nada. Si es un sospechás querés aislar un Trypanosoma cruzi y diagnosticar Chagas, tenés que pedir pruebas serológicas de sangre. En cambio, si queremos diagnosticar una amebiasis, podés pedir un copro parasitológico, o sea, de heces fecales. Entonces, esto es lo del segundo parcial, ya va a ser los helmintos, que también son dos grandes grupos, los intestinales, los que viven en el tejido, en el intestino delgado o grueso, y los parásitos que afectan los tejidos. Ya esto lo vimos la anterior semana, por eso lo estoy hablando un poquito rápido. Dentro de los parásitos intestinales tenemos dos grupos, los gusanos redondos, los llamados nemátodos,
y los gusanos planos, llamados cestos o paternitos. Dentro de los nemátodos más frecuentes en nuestra región, tenemos el Ascaris lumbricoides, que es el parásito más frecuente de todas las parasitosis, es el Ascaris, el que más frecuentemente ustedes van a encontrar. Y es fácil de encontrarlo en las heces fecales porque es un parásito que cada hembra produce aproximadamente 200.000 huevos. O sea, es muy fácil verlo en las heces fecales cuando un niño tiene ascariasis. Trichuris trichuria es otro parásito nemátodo, o sea, gusanos redondos, la fucinaria, estrongiloides estercorales y enterobios vermiculares. Ya vimos la anterior semana, cada uno tiene características especiales. Por ejemplo, Trichuris trichuria provoca obstrucción intestinal. No digo Ascaris lumbricoides, provoca una de sus complicaciones, producir obstrucción intestinal. Trichuris trichuria puede provocar disentería, lo mismo que la entomeba histolítica o la Actidium coli. La tenia, la estrongiloides estercorales, es un parásito que tiene una característica muy importante porque provoca autoinfección. Tiene 3 formas de contagio: directa, indirecta y autoinfección. Y es muy difícil erradicarlo por la autoinfección. Entonces, estos parásitos pueden provocar, si vos tenés estrongiloidiasis, tenés tus defensas bajas, puede provocar la muerte del paciente por sepsis. Las ursinarias, que provocan generalmente anemia por mecanismos exfoliativos, es decir, se alimentan de sangre. Y enterobios vermiculares, que provoca prurito anal, anda rascándose el potito, el ano o la vagina en las mujeres. Y los cestos tenemos las tenias, que son los parásitos más grandes, que son gusanos planos. Y dentro de los tisulares son pocos, solamente Trichinella spirali, que es parecida a la tenia en cuanto a su mecanismo de infección, es decir, por comer carne cruda o mal cocida de cerdo. Y la Toxocara catis, que es un Ascaris del perro, que nosotros al ingerir no hace la ascaridiasis del humano, hace una enfermedad tisular. En cambio, el Ascaris del humano hace una ascaridiasis intestinal. Sin embargo, hay también protozoarios intestinales que no causan daño. Los patógenos es el parásito que le causa daño al huésped. En este caso, el huésped es el ser humano. Por ejemplo, si tiene una amebiasis, le va a hacer daño, hasta lo puede matar. La amebiasis está dentro de las enfermedades parasitarias que más mortalidad causan. Provocan daño al organismo. Pero también hay protozoarios que no causan ningún daño, que viven en nuestro organismo. Estos se llaman parásitos no patógenos o parásitos comensales. Es decir, viven en nuestro organismo, se alimentan de nosotros, pero no nos causan daño. No nos provocan ninguna manifestación clínica. Por lo tanto, no necesitan tratamiento. Por ejemplo, si vos encontrás en una de esas fecales que vos te hiciste hacer o un familiar tuyo se hizo hacer y reporta que se observan quistes y trofozoitos de Entoameba coli, no Escherichia coli, que es una bacteria, de Entoameba coli, no le vas a dar tratamiento, no le vas a dar metronidazol. No, este es un parásito saprófito, es un parásito no patógeno, es un parásito comensal. No causa daño. Pero ¿qué te está significando cuando encontrás un tipo de estos parásitos? Por decir, Endolí magdana o Entamoeba hartmanni. Todos estos parásitos son no patógenos, son parásitos comensales. Pero ¿qué significa cuando vos encontrás un parasitológico? Significa que ese niño o esa persona está, vulgarmente hablando, comiendo heces fecales. Porque el modo de transmisión es mediante la ingestión de agua o de alimentos contaminados con heces fecales que tienen, ya sea Entoameba coli, ya sea Yodomeba bucili, que son protozoarios no patógenos. Estos son aflagelados. ¿Qué quiere decir aflagelado? Que no tiene flagelo. El trombocito no tiene flagelo.
no se llama aflagelado. Todo eso que ustedes observan, Entomeba coli, Entomeba harmani, Entomeba gingivalis, Entomeba magnana, Entomeba buchli. Y el Blastocitis hominis, que también está ahí como interrogado porque algunas veces necesita ser tratamiento. Y el otro grupo, que ya son de los también protozoarios, pero que sí estos pueden causar, o sea, mejor dicho, que no causan daño, pero que tienen ya flagelo, son flagelados. Entonces se van a mover mediante los flagelos. ¿Cómo se mueven en los aflagelados? Mediante pseudópodos. Estos flagelados, no patógenos o comensales, tenemos la Chilomastis mesnili, la Diantomea fragilis, que algunas veces también puede provocar diarrea, y la Trichomona hominis. No hay que confundirla con la Trichomona vaginalis. Esa es grave, se adquiere por contacto sexual y es muy contagiosa. No, esta es no patógena, Trichomona hominis. Entonces es lo mismo, por lo tanto no van a necesitar tratamiento y tienen varios nemátodos. Estos son poco conocidos, los más conocidos son los protozoarios, los mismos que hemos mencionado hace ratito, como son no patógenos, como no causan daño, a estos no se realiza tratamiento. Diferente es, cuando entremos más un ratito a hablar de amebiasis, que el agente etiológico es la entoameba histolítica. Esta es una ameba patógena, es una ameba que provoca daño, pero no todos los que adquieren o ingieren entoameba histolítica tienen sintomatología. La mayoría puede ingerir mediante verduras contaminadas con heces fecales, con Entomeba coli, y ese paciente no va a tener sintomatología. La mayoría, el 90%, son asintomáticos, no tiene nada. Pero a ese sí yo tengo que hacer el tratamiento, porque esa ameba es patógena. ¿Para qué voy a hacer el tratamiento? Uno, para cortar la transmisión, porque esa entomeba histolítica que temporalmente no está provocando, en algún momento se puede provocar sintomatología. Y otro, para cortar la transmisibilidad, o sea, para que no siga eliminando quistes dentro de y contaminando a más personas. Ese quiero que vean la diferencia. Los protozoarios no patógenos no necesitan tratamiento. La entomeba histolítica es patógena, necesita tratamiento aunque no tenga sintomatología. Esto lo vamos a ver igual en otra lámina, son enfermedades causadas por protozoarios. O sea, cada protozoario provoca una enfermedad. Por ejemplo, en el intestino, la entomeba histolítica, ¿qué va a provocar? Una enfermedad que se llama amebiasis. ¿Dónde se ubica esta? En el intestino grueso. ¿Cuál es su principal característica? Deposición acusada. Otro, y es un parásito aflagelado que va a provocar una enfermedad que se llama amebiasis. Otro parásito que provoca una enfermedad a nivel del intestino delgado es la Giardia lamblia, que va a provocar la yardiasis. Este es el principal parásito que causa diarrea del viajero o diarrea de los niños. Otra enfermedad causada por un protozoario intestinal es el Balantidium coli, que es el parásito más grande de todos los parásitos, de todos los protozoarios. Que va a causar una enfermedad que se llama balantidiasis. ¿Qué característica tiene? Provoca deposiciones con sangre, o sea, provoca disentería. Y es el parásito más grande dentro del grupo de los protozoarios intestinales. Y finalmente los coccidios, que son las cristosporidiasis, que son los parásitos emergentes, que se ubican generalmente en el intestino delgado y que algunos no necesitan tratamiento, son autolimitados, pero provocan sintomatología. ¿Cuál? Diarrea principalmente. Y dentro de los tisulares tenemos el Trypanosoma cruzi, que va a causar la enfermedad de Chagas, famosa enfermedad de Chagas, que la vamos a estudiar bien porque es una enfermedad prevalente en nuestra región. Tenemos hartos chagases. Estoy seguro del grupo de nosotros, que son 75, ni saben que tienen Chagas y seguramente unos cuantos tendrán Chagas. Ni saben, porque la mayoría no da sintomatología. Después de 20, 30 años recién comienza a dar sintomatología.
La vamos a estudiar. Otra enfermedad que es provocada por Plasmodium, que va a provocar una enfermedad que se llama paludismo o malaria. Esta provoca hemólisis, es lo que característicamente se presenta como una triada, que es fiebre, sudoración y escalofríos. Otra enfermedad que es transmitida por un mosquito, el vector, que va a provocar una úlcera crónica, generalmente en las zonas descubiertas del cuerpo, los que van al campo a cazar. Puede tener la úlcera en el brazo, en la cara o en las piernas. Es una úlcera crónica que no causa dolor. Por eso viene el paciente con esa úlcera de meses de evolución. Como no le duele, no va al médico. O se echa el cremita, mejora y otra vez aparece. Y puede cicatrizar esa úlcera y después de años reactivarse. Otra enfermedad muy importante para las mujeres, que es provocada por un protozoario también intestinal que se llama Toxoplasma gondii. Este toxoplasma va a provocar una enfermedad que se llama toxoplasmosis, que en la mujer adquiere importancia porque cuando se infectan con este parásito, este protozoario tisular, a través de la ingestión de huevos que están generalmente en la tierra, que el gato ahí defeca y la que hace es abrir con la mano y después contamina, se mete a la boca o contamina las verduras, puede provocar una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Y bueno, hay toxoplasmosis ocular, hay toxoplasmosis exantemática, pero la más importante es la toxoplasmosis congénita, la que es transmitida de la mamá al bebé, porque puede causarle lesiones gravísimas. Ya vamos a estudiar esta enfermedad, pero esta enfermedad va a causar daño cuando adquiere la enfermedad durante su etapa de gestación. Porque si la adquiere muchas de las mamás, y eso los médicos a veces fallan, médicos generales y algunos ginecólogos, cuando vienen con sus resultados de la test de Lisa, IgG, IgM, y sale IgM positivo o IgG positivo, y lo asusta, ay señora, está con toxoplasmosis. Y como ahora es muy fácil la información para todos los pacientes, entran al doctor Google y ahí leen todo, muchas veces equivocados. Pero bueno, y dicen ¿no? que va a afectar a su hijo y que su hijo va a nacer con la cabeza grande, cabeza chiquitinga, que va a tener problemas cerebrales. Más bien, al contrario, cuando tiene una IgG positiva, inmunoglobulina G se llama, que es un anticuerpo, más bien quiere decir que él adquirió la enfermedad antes de embarazarse y más bien está protegida como si estuviera vacunado. Eso vamos a estudiar. Y finalmente, la enfermedad también de las mujeres, causada por contacto sexual, que se llama, que es causada por la Trichomonas vaginalis, no la otra que dijimos, la no patógena, Trichomonas hominis, no esta por Trichomonas vaginalis, que es autolimitada a las partes de la vagina, que va a provocar una enfermedad que se llama trichomoniasis, que va a venir la señora o la jovencita en etapa de reproducción sexual, con secreción amarillenta. Muy bien. Esto ya lo vimos, esta imagen. Esto es lo mismo, ya juntadas las dos, que son patógenos y no patógenos. Es lo mismo lo que hemos venido charlando, lo miran para que repasen. Lo que hablamos hace un momentito, ¿no? Los protozoos, las enfermedades que vamos a estudiar a su primer parcial son estas: amebiasis, yardiasis, balantidiasis, cristoporidiasis, tripanosomiasis, malaria, leishmaniasis, toxoplasmosis y tricomoniasis. Esas son las enfermedades que vamos a estudiar durante el primer parcial. Estos protozoarios que son patógenos, pero que habitan el intestino grueso, es decir, viven, se reproducen en el intestino grueso, es decir, en colon, recto, sigmoides, el entomego histolítico, Balantidium coli y Blastocystis hominis, que están, dijimos, entre patógenos y no patógenos. Por eso está interrogado. Otros protozoarios intestinales, pero que habitan, no en el intestino grueso, habitan en el intestino delgado, Yeyuno e Ilio. La más conocida es la Giardia lamblia, que también se le llama, o sea, que la enfermedad que produce es yardiasis y es provocada por la Giardia lamblia o Giardia duodenale o Giardia intestinalis. Es del intestino delgado. Y todos los Cryptosporidium, que también habitan en el intestino delgado, que corresponde a la familia de los
coccidios intestinales, Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora y Sarcocystis omitis. Bueno, los protozoarios dijimos como en general son seres vivos unicelulares. Es una sola célula. Pero esta célula tiene todo lo que tiene una célula. ¿Qué tiene una célula? Tiene una membrana, tiene un núcleo, algunos tienen un nucleolo, tienen citoplasma, tienen vacunas, todo lo que tiene la célula. Es unicelular. Por lo tanto, nunca lo vas a ver vos en las heces fecales el parásito. Para eso necesitas un análisis, un microscopio de alto, un microscopio óptico para observar. En cambio, un Ascaris lumbricoides, la mamá viene y dice, mire lo que ha una lombriz de 20 centímetros, no puedes, lo ves. O ves digamos, uno de los más chiquititos, los oxiuros, que mide casi 1 centímetro, 10 milímetros. Pero se ve pues al lado del anito, ahí como unos fidedigos del anito, pero se lo ve. No, los protozoarios no lo vas a ver. Son microscópicos. Y esto generalmente tampoco provoca una característica que es común en los pacientes que tienen parasitosis, no solo los protozoarios, sino el minto, pueden provocar eosinofilia, que 2 enfermedades grandes provocan o alteran estos eosinófilos de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. Digo. Las enfermedades parasitarias y las alergias generalmente tienen los eosinófilos aumentados, que se llama eosinofilia. No provocan, a excepción de la Isospora belli, que es un coccidio intestinal. Los helmintos, sin embargo, son multicelulares. Se los puede ver a simple vista. Nos olvidamos que en los protozoarios, las formas morfológicas, las características morfológicas de presentación que vamos a observar nosotros mediante un examen microscópico, son los quistes, que es la forma como uno se infecta, uno ingiere quistes, que son la forma de resistencia. Luego este quiste se transforma en trofozoito. Y este trofozoito nuevamente se enquista. En cambio, los helmintos es huevo. La forma morfológica es el huevo. Después libera como un huevo normal de la gallina. Luego, ahí forma el pollito, en este caso la larva, y luego lo libera la larva y es el gusano. En el caso de los pollos, el pollito. Este gusano luego va a producir y eliminar huevos. Bien. Entonces vamos a empezar ahora, eso un poco de las generalidades. Y ahora vamos a empezar a hablar de una enfermedad parasitaria. Muy frecuente, no frecuente en nuestra región, que a veces es sobrediagnosticada. ¿Qué quiere decir? Que a veces todos se lo echamos la culpa a este parásito y muchas veces no es por este parásito. Muy bien, es un paciente, dice, de 5 años, 18 kilogramos de peso. Lo lleva la mamá a un centro médico primer nivel, es decir, un centro médico básico. ¿Por qué lo lleva? Porque dice que su hijo está con diarrea. ¿De cuánto tiempo? 2 semanas más o menos de evolución. No es agudo. Y dice que desde ayer este niño ha presentado deposiciones con estrías de sangre, con sangre. Doctor, mire, mi hijito está haciendo caquita con sangre. Además, dice que el niño, como ya es grandecito, lo ve que ella puja mucho para hacer caca. O sea, lo pone al inodoro y puja, y hace poquingo. Eso se llama pujo. Y tenemos, quiere ir al baño, doctor, lo llevo y no hace nada. Pujo y tenemos. Eso tiene este niño. Refiere a la madre que no es lactante, por favor, ahí hay que corregirlo, voy a corregir inmediatamente aquí. No es lactante. Refiere que él es escolar. No estudió, creo, o estudió. Está bien. No es lactante, es escolar, ¿ya? Lactante es un niño menor de 1 año, menor de 2 años. Preescolar de 2 a 5 años y escolar de 5 años adelante. Dice que no ha, pues nosotros le preguntamos, ¿y tiene fiebre, señor? Su hijo, no tiene, nunca ha tenido, no ha tenido, en estas 2 semanas no ha tenido doctor fiebre. Es importante. Y cuando lo vemos, nosotros vemos un niño irregular, no se lo ve muy enfermo. Se lo ve bien nomás. Y no tiene signos de deshidratación. Acuérdense que un niño con diarrea, ¿qué es lo que presenta? Deshidratación. Como complicación.
si vos no actuás oportunamente. Entonces, ¿qué tiene este niño? En resumen, deposiciones con sangre, pujos teneos, sin fiebre y sin deshidratación. En resumen, ¿cuál es su diagnóstico? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el diagnóstico clínico sin pedir ningún análisis? Entonces, todo niño, fíjense que esto es facilín, todo niño que presente disentería, más digo, que presente deposiciones con sangre, se llama disentería. O sea, facilito. Si yo le pongo un caso clínico, paciente con estrías de sangre, ¿cuál es su probable diagnóstico? Disentería. Ahora, la disentería puede ser provocado por protozoo, o digo, por parásitos, o puede ser provocado también por bacterias. También puede ser por otras causas, digamos, inflamatorias, pero la más para ustedes, sobre todo, están empezando dos grupos. Puede ser provocado por parásitos y puede ser provocado por bacterias. ¿Cuáles son las bacterias que más frecuentemente provocan deposiciones con sangre? Todas las gram negativas, especialmente Shigella en sus 4 serotipos, o por otra bacteria gram negativa que se llama Escherichia coli enteroinvasiva, de unos 8 serotipos que hay. Esta es la que más frecuentemente provoca disentería. Se llama Escherichia coli enteroinvasiva. Hay otra Escherichia coli enterohemorrágica que va a provocar otra enfermedad muy grave, que no es para ustedes, solo por conocimiento general. Se llama síndrome urémico hemolítico, que es gravísimo. Generalmente van a terapia. Bueno, entonces ya tenemos un grupo de bacterias que pueden provocar deposiciones con sangre, como hemos puesto aquí en el caso clínico. Y hay otro grupo que provoca disentería por parásitos. Como lo manifestamos a un comienzo cuando vimos la clasificación, ¿cuáles son estos parásitos que pueden provocar deposiciones con sangre? Entomeba histolítica, que es un protozoario. Balantidium coli, que es otro protozoario. Trichuris trichurias, que es otro protozoario. Estos son los 3 protozoarios principales. Entonces, cuando un paciente, sobre todo las parásitos son más frecuentes en los niños, no quiere decir que no hay en adultos, son más frecuentes en los niños. Venga con deposiciones con sangre, vos ya clínicamente decís este diagnóstico, deposición con sangre, disentería. Ahora discernamos si es una disentería parasitaria o bacteriana, clínicamente, sin análisis. ¿Cómo yo me doy cuenta? Facilín. Una disentería parasitaria, generalmente el comienzo es insidioso, o sea, no es agudo, como en el caso, tiene 2 semanas de diarrea. En cambio, la bacteriana, el inicio es agudo, rápido. Primera gran diferencia, por eso hemos puesto ahí de más o menos 2 semanas de evolución, o sea, no es agudo. Segunda diferencia, generalmente las disenterías provocadas por parásitos, por amebas, por balantidium, por trichuris, no causan fiebre, generalmente. No estamos diciendo que no, nunca es nunca. No, la mayoría de las veces no causa fiebre. En cambio, la bacteriana casi siempre provoca fiebre. Otra diferencia. Tercera diferencia. Las disenterías por parásitos generalmente no comprometen el estado general del niño, es decir, no provocan deshidratación. En cambio, las disenterías provocadas por bacterias generalmente comprometen el estado general del niño y se deshidratan. Unas 3 diferencias así a grandes rasgos. Entonces, ¿a cuál correspondería esta? Les pregunto a ustedes. ¿Será una disentería parasitaria o será una disentería bacteriana? Parasitaria, doctor. Parasitaria, ¿no? ¿Por qué? No tiene fiebre, no tiene signos de deshidratación y el comienzo es insidioso. Muy bien. Ese es mi diagnóstico clínico. Pero yo puedo saber qué parásitos causan disentería.
Es para ver si me están siguiendo. Lo acabamos de mencionar hace unos 30 segundos. Entomoeba histolítica. Entomoeba histolítica, uno. ¿Qué otro? Balantidium coli. Muy bien, Luz. Balantidium coli. Y Trichuri. Bien. O sea, yo clínicamente puedo determinar si es una amebiasis, si es una balantidiasis, una trichuriasis. No, pues. No lo puedo diferenciar clínicamente. Las tres, pues, pero epidemiológicamente sí puedo hacerlo. ¿Cómo? ¿Cuál es el parásito más frecuente? Y es ahí donde yo le digo que la amebiasis es sobrediagnosticada. Todos le echamos la culpa a un niño con deposiciones, sin fiebre, sin comprometer. Es una amebiasis. Se la achacamos y está sobrediagnosticada. Muchas veces no es. Muchas veces es una trichuriasis, que es más frecuente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para diagnosticar laboratorialmente? Entonces ahí donde la segunda pregunta dice ¿cuál es su diagnóstico diferencial? Ahí ustedes ponen disentería parasitaria y bueno, si hemos puesto como diagnóstico una disentería parasitaria, abajito ¿cuál es su diagnóstico? Con las disenterías bacterianas. ¿Por cuáles? Escherichia coli, enteroinvasiva y Shigella o cualquier otra bacteria gram negativa. Si mi diagnóstico es clínicamente corresponde a una disentería parasitaria y yo quiero saber si es por balantidiasis, o si es una amebiasis, una balantidiasis o una trichuriasis, ¿qué análisis necesito solicitar o pedir? Cultivo prológico. Muy bien, Inara. ¿Inara es tu nombre? Sí, doctor. Y nada. Inara. Ya. Coprocultivo no. Coproparasitológico sí. Entonces yo tengo que pedirle a este niño un coproparasitológico para determinar si es una amebiasis, balantidiasis o trichuriasis. Necesito un coproparasitológico o un examen directo de heces fecales. Es el único, no es el más barato y más rápido de hacer. Hay otro que es un poquito más carito, que es mucho más específico, como lo vamos a ver cuando hablemos de diagnóstico laboratorial, que es la detección de antígenos fecales de entomoeba histolítica. No es el coproparasitológico, sí. Eso lo vamos a hablar más un momento, más de un rato o en la otra semana, cuando toca hablar sobre esto. De todas maneras, ya como adelanto, entonces a este niño, ¿qué análisis debo solicitar? Principalmente el coproparasitológico para ustedes. Con una muestra te da una posibilidad de un 60%, que sí que el 40% puede ser un falso, o sea, falso negativo. ¿Cómo yo optimizo mi sensibilidad y mi especificidad? Haciendo 3 muestras, analizando 3 muestras, que se llama coproparasitológico serial. Ahí ya me llega hasta el 95% de decirle a la mamá, miren, esto no tiene parásito. Si le hago 3 muestras. En el caso de que tenga el resultado y sea una amebiasis, entonces el reporte me va a decir, se observan quistes y trofocitos de entomoeba histolítica. ¿Cuál es el diagnóstico? Les pregunto a ustedes. Si el laboratorio dice, se observan quistes y trofocitos de entomoeba histolítica, ¿qué enfermedad tiene este niño? O esta niña. Amebiasis. Amebiasis. Entonces yo digo, esta es una amebiasis. Cuando veamos más adelante, ¿qué tipo de amebiasis? Hay 2 tipos. Hay las invasivas y las no invasivas. 3 formas de presentación. Hay una colitis amebiana disintérica aguda y hay una colitis disintérica no aguda o crónica y hay una disentería extraintestinal.
De estas, ¿cuál es la más frecuente? Dijimos, esta será aguda o asintomática. Disentería. ¿Será asintomática? No, porque tiene pues síntomas. La mayoría que hemos dicho que el laboratorio digamos, voy a ponérselo de otra manera para que me entiendan. Si ustedes se hacen hacer un análisis para entrar a la universidad o a un trabajo, por ejemplo, los que van a trabajar en la cocina o de garzones en los restaurantes, el Santo Ambiental, que es una oficina dependiente de la gobernación, hace los análisis cada cierto tiempo a sus trabajadores, lo obligan a la empresa que tienen que hacerse. Entre esos análisis le hacen compro parasitológico, le ven si no tienen tuberculosis pulmonar, si no tienen una enfermedad venérea, o sea, le hacen varios. Y entre ellos le piden un parasitológico. Ese fue por un requisito, no tiene nada. Y su reporte sale que se observa quiste del tomeo histolítico. ¿Cuál es su diagnóstico? Amebiasis, pero es asintomática. No tiene síntomas. En este caso es una amebiasis sintomática. O sea, ahí es una amebiasis aguda. Eso lo vamos a ver más un ratito. Entonces, el diagnóstico es una amebiasis. ¿Por qué? Porque el resultado ya me confirmó, clínicamente tenía para decir que era una amebiasis y laboratorialmente ya me salió que es una amebiasis. Si me hubiera salido en el análisis, se observan huevos de Trichuris trichuria, ¿cuál sería el diagnóstico? Trichuriasis. O sea, la disentería era por una trichuriasis. Muy bien. ¿Cuál es su tratamiento? Entonces aquí ya el tratamiento hay que dar drogas de acuerdo al tipo de amebiasis. En este caso dijimos es una amebiasis sintomática invasiva. ¿Por qué invasiva? Porque ha lesionado la mucosa, la ha hecho sangrar. ¿Por qué sangre rojo? Porque la lesión está abajo, en el intestino grueso, porque si hubiera sangrado arriba, en el intestino delgado, hubiera sido la caquita media negra. Como es abajo, sale rojita. Entonces, el tratamiento hay que hacerlo si es aguda o si es sintomático o asintomático. Si es sintomática, la droga de lesión es el metronidazol, tinidazol, cerdidazol. Muy bien. Entonces, así vamos a empezar. Este otro, rapidito, ¿cuánto nos queda? Rápido se pasa. Este otro, a ver, paciente de 2 años, 12 kilogramos, es llevado a un centro de salud, igualito que el otro. Pero este desde hace 2 días está con fiebre, de 38 a 39 grados. Deposiciones semilíquidas con estrías de sangre, también con estrías de sangre. Y desde hoy dicen que el niño está muy irritable, está muy llorón y tiene mucha sed, quiere tomar agua. Al examen físico se observa que el niño tiene los ojitos hundidos, llora y no lagrimea, su boca y su lengua están secas. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico? Amebiasis bacteriana. ¿Cómo? Amebiasis bacteriana. Ya. Muy bien. No hay amebiasis bacteriana porque estás diciendo ya ahí, eso no te estoy criticando. Cisteria bacteriana. Pero ya un ratito, al muchacho, no, está bien, o sea, lo que él ha dicho está perfecto, está justamente para aprender a reconocer. No puede haber amebiasis bacteriana, porque amebia es un parásito y bacteriana es una bacteria. Tiene que decir amebiasis o disentería parasitaria o disentería bacteriana. Entonces ha puesto vos las dos, digamos. Amebiasis, que sería una disentería parasitaria, y bacteriana, una disentería bacteriana. Pero pondríamos disentería. Disentería bacteriana. ¿No? Ahora, clínicamente, ¿a qué corresponde esta? ¿A una parasitaria o una bacteriana? Bacteriana. Bacteriana. ¿No? Bacteriana. Que tiene, primero, la evolución es una diarrea aguda, la otra es una diarrea persistente o crónica, además de 2 semanas. Este es 2 días de evolución. 2, tiene fiebre. Generalmente las parasitarias no tienen fiebre. 3, compromete el estado general. Sí, pues este niño tiene altos signos de deshidratación. El otro no estaba deshidratado. ¿Qué tiene este de deshidratación? La irritabilidad es un signo de deshidratación, la sed es un signo de deshidratación, los ojos hundidos, llanto sin lágrimas.
harto, sí, o sea, está comprometido su estado. Por lo tanto, clínicamente corresponde a una disentería probablemente bacteriana. Muy bien. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Con las disenterías parasitarias. ¿Y qué análisis le vamos a pedir para confirmar mi diagnóstico de una disentería bacteriana? Coproparasitológico sería de igual, doctor, puede complementar con un hemograma. Ya, coproparasitológico solamente me va a descartar que sea una disentería parasitaria, pero clínicamente corresponde a una disentería bacteriana. No me ayuda mucho, digamos, pero le puedo pedir, claro. ¿El hemograma me puede ayudar? Sí, me puede ayudar, pero no es el específico. Está muy bien, María. O puede ser una reacción de Vidal también, doctor. No, porque esa te va a provocar, digamos, también te provoca la Salmonella typhi, disentería, sí, pero tendría que pedir hemocultivo. No, sí. pero sirve. ¿Qué análisis le pido? Específico. Un cultivo de eso, un cultivo de ese, no coproparasitológico. Bien, yo salí. Un coprocultivo y antibiogramas, o un cultivo y antibiograma de ese fecal. Copro es ese. Entonces, no vayan a poner solicito coproparasitológico, no. Eso es para investigar si tiene parásitos. Para ver si mi diagnóstico es una disentería probablemente bacteriana, mi análisis que tengo que pedir es un coprocultivo y antibiograma. El hemograma me sirve, como le dijo María, sirve, pero no es el específico. ¿Y qué voy a ver en el hemograma? Voy a ver leucocitosis. Muy bien. El coprocultivo ya ahí te determina si es una shigella, si es una Escherichia coli enteroinvasiva, ya ahí te va a indicar. Lo mismo que el parasitológico te va a indicar si es una ameba, es una giardia o es un parásito. ¿Cuál es su tratamiento? Obviamente que hay que dar antibióticos. Muy bien. Entonces vamos a empezar con un caso clínico y ahora vamos a ver la parte teórica de la enfermedad que vamos a empezar a estudiar, que se llama amebiasis. Es lo que vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos para hablar esta mañana. ¿Qué es la amebiasis? Cuestionario. ¿Qué es la amebiasis? Es una enfermedad provocada por un protozoario intestinal que se llama entomeba histolítica. Cuando hablemos de etiología vamos a ver que hay varios tipos de amebas, como ya lo vimos anteriormente. Pero las principales que pueden provocar disentería es esta y hay otros para la vida. ¿Quién está en riesgo de enfermar una amebiasis? Todos estamos en riesgo de enfermar, pero principalmente las personas que viven en climas tropicales, que tienen bastante humedad, como ocurre en nuestro departamento. Y los niños, pues obviamente son los más propensos, pero todos podemos enfermar. ¿Cómo yo puedo enfermarme de amebiasis? ¿Cómo ustedes pueden enfermar? Mediante la ingestión de quistes con entomeba histolítica. ¿Cómo? Mediante aguas contaminadas con heces fecales. En el campo no tienen agua potable, toman agua de noria. Esas aguas son contaminadas, porque si vos cavas adentro hay heces fecales. Entonces, si tomas esa agua, te puedes enfermar. O en el campo no hay letrinas, defecan el campesino a la intemperie, llueve y todo lo esparce a sus sembradíos de tomate, lechuga. Vos ingerís esos alimentos con heces fecales y esa es la forma de transmitir. También hay la transmisión rara, pero hay la transmisión sexual entre dos hombres, entre dos homosexuales. ¿Cuáles son los síntomas de la amebiasis? Les pregunto a ustedes, el signo más específico de una amebiasis sintomática. Diarrea. Diarrea con Sangre. la característica es la sangre. Disentería, la sangre. Dice, se ingresa en entomeba histolítico, ¿con qué rapidez se enferma? Es decir, si yo como, digamos,
o tomo una agua que tiene entomeba histolítica, o como una verdura que estaba contaminada con entomeba por heces fecales. ¿A los cuántos días me voy a presentar? Es variable. Puede ser de unos 4 días o puede ser de semanas, incluso meses. Generalmente es de 2 a 4 semanas. Vuelvo a recalcar, ustedes en su libro van a leer que dice ahí 4 días, pero puede ser más posterior. Es decir, desde el momento en que vos ingerís el agua o el alimento contaminado con entomeba histolítica, después de 4 días, una semana, recién te va a dar sintomatología, ¿cuál? Deposiciones con sal. ¿Cómo se diagnostica la amebiasis? Ya lo dijimos, ¿cómo diagnosticamos? Laboratorialmente. Copio parasitológico, ¿no? O por parasitológico. Si voy a viajar al campo, al lugar donde no hay agua potable, no hay letrina, ¿qué precauciones tengo que tomar? Tengo que tomar el agua hervida o llevarme agua esta que viene en botella. No puedo tomar la agua ya porque, o no puedo comer una verdura sino echarle lavandina para eliminar. De la forma morfológica de entomeba histolítica, tiene 2 formas morfológicas. ¿Cuáles eran las formas morfológicas? La forma de quiste y la forma de trofoncito. ¿Por qué solo el trofoncito le causa lesión? O sea, la invade la mucosa y le hace dar disentería. Porque provoca la lesión de la mucosa a través de una colagenasa que destruye las fibras musculares y lo hace sangrar. A través de una proteína que se llama lectina de adherencia que causa proteólisis. Bueno, vamos. Etiología. ¿Cuál es la etiología? Ya esto es la parte teórica. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Como he dicho, la entomeba histolítica. La entomeba histolítica, la más frecuente, es la que causa generalmente deposiciones con sangre. Pero hay otra entomeba que es morfológicamente igualinga a la entomeba histolítica. Se llama entomeba dispar. Y exactamente igual. Entonces, si vos haces un parasitológico normal, no vas a saber si estás diagnosticando una entomeba dispar o una entomeba histolítica, porque va a ser igualinga, excepto que algunas veces tienen eritrocitos fagocitados dentro de ahí de su célula. Entonces ahí vos decís, esta es entomeba histolítica. Pero normalmente, si no hay, son morfológicamente iguales. Y la dispar, entomeba dispar, es una entomeba o es un parásito comensal, no provoca generalmente sintomatología, aunque últimamente ha ido cambiando un poquito, sobre todo en niños, que provoca diarrea, pero generalmente son asintomáticos. Entonces, cuando vos haces un parasitológico y te ponen ahí entomeba histolítico, probablemente no sea una histolítica, sea una entomeba dispar. La otra entomeba, que es un agente etiológico también de la amebiasis, se llama, es una emergente, una entomeba nueva que se llama entomeba Motkowski. Esta también se consideraba no patógena, aunque algunos niños pueden provocar diarrea. Tenemos los agentes etiológicos más importantes, la entomeba histolítica, que es la que provoca disentería, la entomeba dispar, que es la asintomática, o es una entomeba no patógena, o también llamada entomeba comensal, que puede vivir en nuestro organismo, alimentarse de nosotros, reproducirse dentro, pero no nos causa daño. Se llama parásito comensal. En este caso sería entomeba dispar o comensal. Son, ya hemos dicho, si yo hago un parasitológico no voy a poder distinguir. O sea, existen otras pruebas que vamos a ver posteriormente para diferenciar si realmente es una entomeba histolítica. Existen, sin embargo, otras especies de entomebas que sí vienen en el laboratorio, se observan quistes y trocitos de entomeba coli, que es la más frecuente de las no patógenas, o entomeba gingivalis, que es una entomeba de la vía oral. Si vos observas ese resultado,
eso va a decir que tiene una amebiasis, pero por una ameba no patógena. Por lo tanto, no necesita tratamiento. ¿Pero qué te está indicando eso? Que ese niño está comiendo heces fecales, ya sea a través de agua, alimentos, o sea, o una mala higiene de la familia. La entomeba histolítica es el responsable de la amebiasis sintomática. El periodo prepatente se llama en parasitología a lo que nosotros en clínica llamamos periodo de incubación. En parasitología se llama periodo prepatente. El periodo patente es lo que nosotros llamamos el periodo clínico, sintomático. Periodo prepatente, más o menos, como dijimos, o sea, el tiempo en que uno ingiere la entomeba histolítica a través de alimentos o agua contaminada, con heces fecales, es de 2 a 4 semanas, pero hemos dicho que puede ser unos días o puede ser más de un mes. Puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente las personas que habitan lugares tropicales como el nuestro. Nosotros tenemos harta parasitosis porque harta calor, harta humedad, que es propicio para el desarrollo de la parasitosis. El diagnóstico, hemos dicho, mediante un parasitológico, no podemos distinguir morfológicamente si es, acá lo ponen entomeba histolítica, pero tendría que tener el fagocitado. La mayoría puede ser, ponen entomeba histolítica y era una entomeba dispar, porque son morfológicamente idénticas. Genéticamente son diferentes, pero morfológicamente son igualitas. Las personas infectadas no siempre se enferman. La mayoría de las parasitosis son hallazgos casuales. Por ejemplo, acá en el hospital, en cualquier hospital. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? Bueno, es que se lo activó nomás su micrófono. No sé qué preguntó alguien. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Ah, ya, es que Sí, no sé doctor. qué quería preguntar, creo, alguien. Decía, en el hospital entra un paciente por neumonía o entra un paciente por cualquier otra enfermedad o por diarrea bacteriana o cualquier otra enfermedad, siempre se le pide parasitológico, compro parasitológico. Ese niño no ha consultado, sino, y ahí se observan ascaris, huevo de ascaris, huevo fértil de ascaris lubricoides. ¿Cuál es el diagnóstico? Ascaridiasis, ese no tenía sintomatología. La mayoría de las parasitosis provocan sintomatología. Son sintomáticas, pero hay que hacer el tratamiento porque son patógenas, excepto en estas que hemos dicho que son parásitos no patógenos. Entonces, las personas que ingieren no siempre se enferman, o sea, no siempre van a tener una enfermedad sintomática. Pueden tener la ameba y no manifestar clínica y se hace un análisis nomás por control y resulta que tenía entomeba histolítica. ¿Ese es patógeno? Sí. ¿Hay que hacer el tratamiento? Sí. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho para cortar la transmisión y para evitar que en un futuro este paciente que era temporalmente asintomático resulta que después está con una colitis amebiana fulminante y lo mata. Entonces hay que hacer el tratamiento. En todo el mundo, en cuanto a la epidemiología hablando, se estima que hasta 50 millones de personas se vean afectadas por entomeba histolítica. Principalmente, ¿dónde? En países en vías de desarrollo como el nuestro. Y fíjense este dato, es responsable de más de 100.000 muertes por año. Esto dice la Organización Mundial de la Salud. Está en el Nelson. La transmisión generalmente ocurre por la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces fecales. El que tiene amebiasis que está comiendo heces fecales. Así de clarito. A no ser que sea homosexual, porque hemos dicho que también se transmite por vía sexual. ¿Cuál la diferencia entre tu ameba histolítica y entomeba dispar? Hemos dicho que son morfológicamente iguales. Actualmente se sabe que tanto el quiste como el trofozoito de entomeba histolítica
Es indistinguible de entomeba dispar o de entomeba moscovis. Ambas especies no patógenas, esta dispara y moscovis, la patógena de la histolítica, causan, o mejor dicho, nos indican contaminación fecal. Sin embargo, histolítica y dispar o moscovis, morfológicamente no las podés diferenciar con un examen coproparasitológico normal. Para su distinción, ¿qué hacemos entonces? Para su distinción, se realiza una prueba que se llama detección de antígenos en ese nivel, no el parasitológico normal. O le pedimos una PCR en tiempo real. No es la proteína C reactiva que pedimos todos los días en el hospital. Se llama reacción en cadena de la polimerasa, que no solo se hace para el coronavirus, se hace para cualquier enfermedad, sospecha de enfermedad y confirmar. Pero es una prueba cara y es una prueba que necesita personal especializado. No cualquiera la hace. La forma morfológica, entonces, de la entomeba histolítica son dos. La forma como lo vas a observar en el microscopio. Hay una forma trofozoítica y una forma de quiste. Espérate un ratito, creo que me espérate un ratito. Ya, necesita que firme, ha dejado de firmar desde cuando era jefa. Ya, sigamos una cosa. ¿Están cansados? Ya yo me estoy cansando. No. ¿No están cansadas todavía? No, Está interesante la clase, doctor. Bueno, entonces las formas de presentar, lo que ustedes van a ver en un microscopio, son dos formas. La forma trofozoita, de forma de trofozoito o forma quiste. La forma de trofozoita o trofozoito es la forma vegetativa, es la forma que provoca lesión en el niño adulto, es el que va a provocar el sangrado. Ahí ven la mano izquierda, yo no sé si ustedes lo ven, el ciso A. Ahí tenemos un trofozoito, miren, la membrana irregular y el núcleo y su nucleolo. Acá de esta forma más parece un quiste, pero el trofocito es así. Este es con solución de Lugol. Siempre que ustedes ven ahí con sus ayudantes y las clases presenciales, se hacen un parasitológico con solución de Lugol en un costado, en un extremo del portaobjeto y en el otro extremo con solución de Lugol. Este que ven en el inciso C, este ya viene a ser un quiste con solución de Lugol. Miren, el quiste ya es redondo, la membrana es más gruesa, es más resistente y tiene, en este caso tiene 3 núcleos. Generalmente puede tener de 1 a 4 núcleos. Estas son las formas morfológicas que ustedes van a observar. Este parásito es feo para observar en el microscopio. Son así chiquitingos, miren, de 12 a 20 micras. En cambio, el ácaro de boningo, cuando usted ve los huevos, no el parásito, en su forma madura, o el gusano, no, el huevo fértil de ácaro de boningo para dibujar. Más boningo todavía es el minto, trichuri, es como un balón americano y es color café. Estos son más feitos para ver. Ahí lo mismo, ahí tenés el trofozoito, aquí tenés el quiste, que es la forma de resistencia. El quiste es la forma con la cual nosotros ingerimos mediante el agua y los alimentos contaminados y nos infectamos. Si yo ingiero trofocito, no me voy a infectar porque el trofocito al llegar al estómago, ¿qué hay en el estómago? Hay ácido clorhídrico, lo mata. En cambio, si ingiero quiste, no porque eso lo protege, lo reblandece nomás ahí el intestino, o digo, en el estómago. Y luego pasa al intestino delgado y ya ya libera el trofocito. Entonces, pero el trofocito es el que provoca la lesión. La forma de infectante es la ingestión de quistes. Otras características, el quiste es la fase inmóvil, no se mueve. En cambio, el trofozoito se mueve. ¿Cómo se mueve? ¿Tiene flagelo? No, es aflagelado.
¿Tiene cilios? No, es sin cilio. Entonces, ¿cómo se desplaza? Por pseudópodos. Por pseudópodos. Es la forma en la que se reproduce. En cambio, el quiste es la forma de resistencia. Es la forma infectiva, que infecta. Es la forma inmóvil. Y tiene 1 o 4 números. Lo mismo esto. ¿Cómo me voy a enfermar? Entonces, las personas infectadas liberan quistes y trofocitos en la tierra, defecan al aire libre, no en letrina ni inodoro. El trofocito rápido se muere por el sol. En cambio, el quiste puede durar días, meses puede durar ahí en el suelo. En la forma de resistencia, esto contamina agua, alimento, ingresa por vía oral y uno se infecta. Entonces, fíjense que el quiste entra y luego a nivel del intestino delgado ocurre la enquistación. Ya se reblandeció en el estómago, aquí se reblandeció, y ya va liberando su membrana y libera un trofozoito. Este trofozoito sigue varios caminos. Puede penetrar la mucosa y provocar sangrado, o puede quedarse ahí nomás pegado y luego se pasa al lumen intestinal y se transforma nuevamente, se enquista y forma el quiste que es eliminado por la defecación. Esto es lo mismo, ya más explicado paso por paso. Los quistes y los trofocitos se eliminan con las heces fecales. La infección por entomoeba histolítica ocurre por la ingestión de quistes maduros. ¿En qué? En el agua, en los alimentos, las manos, cuando no te lavas las manos. Y luego que entra, llega al estómago y se reblandece y viene la enquistación, o sea, se elimina la membrana gruesa y da lugar al trofocito. Este trofocito del intestino delgado migra. ¿A dónde se va a ubicar su hábitat definitivo? El intestino grueso. Ahí se va a ubicar. Y este trofocito va a seguir los caminos que mencionamos. O penetra la mucosa y causa lesiones, que puede incluso matar a los pacientes, o permanece ahí y luego se enquista nuevamente. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Uno mientras más ve diferentes formatos del ciclo vital, mejor lo vas a entender. ¿Qué es el ciclo vital? Nos olvidamos de decir. El ciclo vital es todo proceso que ingresa al organismo, se reproduce, se multiplica y elimina. Eso se llama ciclo vital o ciclo de vida. Los mecanismos patogénicos por los cuales lesiona esta ameba patógena que se llama entomoeba histolítica es por la invasión de la mucosa. ¿Y cómo ocurre esto? Hay una adherencia a la capa de moco del colon. ¿Por qué? Por una proteína que se llama lectina, que tiene afinidad por 2 monosacáridos. Se llama la galactosa y la acetilgalactosamina. También va a depender de los factores de virulencia que tiene cada parásito. Porque 2 personas podemos ingerir entomoeba histolítica del mismo producto, uno enfermarse con simpatía y otro no. ¿De qué va a depender? De la virulencia de la bacteria pero fundamentalmente de la resistencia del hueso de cada uno, porque tenemos sistemas inmunitarios todos diferentes. Esto más o menos es el esquema de la lesión. Fíjense, aquí el normal, el intestino normal, y acá cómo ya logra penetrar a través de la lectina de adherencia y la colagenasa que destruye la mucosa y va a provocar lesión de la mucosa, la úlcera o diseminarse a la sangre. Bueno, vamos a quedar aquí, la próxima semana continuamos. Ya se nos hizo bien. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Buen día, doctor. Una consulta. Como hay parásitos que no presentan síntomas, conozco familias que se desparasitan sin orden médica cada 6 meses.
¿Eso es un hábito bueno o podría ser peligroso? No, no es bueno, pero no cualquier medicamento. Por ejemplo, aquí en Bolivia, cada persona que va a un centro de primer nivel de atención y lleva a un niño mayor de 1 año, igual como la vacuna, le ofrecen darle una droga que se llama mebendazol, que es el programa de desparasitación masiva. ¿Por qué le dan mebendazol? Porque la parasitosis más frecuente en nuestra región y en el mundo es el ascarinoglucoide, sirve para el ascarinoglucoide, para el trichuri, uncinaria, o sea, para todos los nematodos intestinales. Entonces le dan de rutina cada año. Es normal, o sea, pero digamos no le puedo dar yo desparasitarlo con metronidazol, que es el tratamiento para la mebiasis, digamos, no le puedo dar cada año metronidazol sin análisis, porque ese tiene efectos colaterales. Hay ciertas drogas que sí, como el metronidazol, o digamos, mebendazol, o como el palmato de pirvinio, o como el tinidazol, o como el secnidazol, que tienen menos efectos colaterales. Pero hay medicamentos que, como el metronidazol, por ejemplo, que decía, que tiene efectos colaterales. Pero sí hay familias, pero sobre todo en los niños menores de 5 años, hay un programa de desparasitación masiva con mebendazol. Todos los años se ve. O sea, a tu respuesta, a tu pregunta, mejor dicho, sí se puede, pero con ciertas drogas, no es tan mal. Gracias, doctor. Y una cosa más, cuando se trata del moho, que es producido por hongos, ¿se utilizan los mismos medicamentos para desparasitarse o son otros? No, son otros. Ese va a ser para el tercer parcial, vamos a hablar de hongos, de todos los hongos, ¿no? Hongos superficiales, hongos subcutáneos y hongos profundos. Entonces, el tratamiento es totalmente diferente. ¿Pueden provocar diarrea los hongos? Sí. ¿Hay hongos intestinales? Sí. Generalmente el hongo tiene las personas que son inmunodeprimidas, es decir, las que tienen sus defensas bajas. Un desnutrido, por ejemplo, tiene su defensa baja, entonces es mucho más factible que tenga hongo. Las personas que tengan SIDA descompensado, esos tienen más posibilidades de adquirir enfermedades psicóticas. Eso vamos a ver para su tercer especial, pero está muy bien. El tratamiento es totalmente diferente. Gracias, doctor. Ya, mija. ¿Cómo hago para quiero verlo a todos y no puedo volver a la pantalla? Quiero salirme del... Aquí, pues, ¿cómo hago? Dejar de compartir, pues. Ahí está. Ya. Bueno, muchachos, entonces, agradecer nuevamente a Juan